han llevado y lo han guardado con el esto. Ahora lo cogemos. Vale, no, si yo lo tengo, lo han llevado con el maletín esto. Buenas tardes y bienvenidos aquí al sector en Puerto Sagunto, sector juvenil nacional. En este primer encuentro del sector se van a enfrentar los equipos como local el Unión Deportiva Sarriá, como visitante, Handball Club Ibiza, asesoría Prieto y Tour. Vamos a presentar a los siguientes equipos por parte del Ibiza, con el número 10, Carlos Sánchez. Número 15, Ignacio Martín. Número 5, Manel Bonet. Número 7, Jesús Prieto. 19, Javier Torres. 33, Jordi Sevilla. 14, José Cortés. 21, Adrián Núñez. Con el 6, Hugo Costo. 22, Hugo Navarro. 28, Miguel Moles. 26, Benjamín Lacarra. 43 para Francisco Romero. Y 12, Saúl Alonso. Entrenador, Miguel López. Oficial, Manuel Sevilla. Por parte del Unión Deportiva Sarriá, Unión Diez Nostra, Montes Lara. Número 2 para Albert Piñola. 3, Jordi Aymenis. 5, Aleix Anguita. 29, Nathan Suárez. 9, Víctor Romero. 12, Jesús Morales. 14, Oriol Teixidor. 16, Aleix Biosca. 15, Narcís Muñoz. 17, Aniol Sense. Pasamos a Sofian Boudam, el 18. 19, Alberto Vicente. 21, Eiderán Padú. 36, Amin Saya. 40, Antonio Moreno. 44, Juan Antonio Carrasco. 72, Arias Coman. Y 92, Albert Díaz. Jugador Sergi Galaner y Pau Aitor como oficial. Iniciarán el encuentro los colegiados del Colegio Asturiano Santiago Pineira y Javier Quesada. Bienvenidos de nuevo al sector a Puerto de Sagunto. Recuerdo a todos los asistentes que en el descanso del segundo partido de cada día se efectuará el sorteo de la rifa que hay a la entrada. Recuerdo, en el descanso del segundo partido de cada jornada.
No, mete esto aquí de derecha real. Nos está fallando el cargador del este del ordenador. Me cago en su puta madre. Sí, correcto. Vale. Arriba y ahora hay que meter el otro. ¿Lo ha metido en el medio? Uy, qué bueno. A ver. Oye, esto es para hablar ahí, ¿no? Para comentar lo del partido. A lo mejor no conseguir que comento yo. Para que lo comentes tú, para que haya sonido para tú hablar. Vale. ¿Estás ocupado o qué? Ahora queda sonido ambiente también. Bueno, pues ya tenemos aquí el inicio del sector, el grupo G aquí en Puerto Sagunto, entre los equipos de Unión Esportiva Sarriá y asesoría Prieto Antor de Handball Abusa. En este momento, minuto 2, delantera para Unión Esportiva Sarriá 2-0. Nutrida presencia de la afición de Sarriá, en el centro de la grada de enfrente de tribuna. Y anota Ibaza, 2-1, minuto 3. Segundo 7 metros ya para Unión Esportiva Sarriá. Y anota 3-1 para Unión Esportiva Sarriá en este primer encuentro. Sector nacional, Grupo G en Puerto de Sagunto. Gran parada del cancerbero del Ibiza. 3-1, minuto 5. Recorta distancias Ibiza 3-2.
4-2 para Unión Esportiva Sarriá. Defensa 5-1 en el Unión Esportiva Sarriá. Presionante. Presionante y agresivos. Esa no la tienes tú, José. Pierde el balón Ibiza, contraataque del Sarriá. Y regala el balón. Golpe. Estoy comentando el partido, Estoy en todo, estoy comentando el partido también, mamones. Estoy comentando el partido. Pero mira a ver si se oye. Ahí sí yo creo que se ve algo, si se oye o no. ¿Hay casquitos, Paulino? Luis, Jordán, Luis. Que puedo hablar para los de las luces, si es el canto, está aquí, se esté calentando el puerto o algo, preguntarle eso. Que cuando iba a preparar el dibujo. Primer tiempo muerto para el Ibiza. Dígame usted, caballero. No, no lo he visto yo aún. Si vienes, estará ya aquí, lo verá aquí. Pero aún no ha venido, No está, aún no ha venido. Si viene, le da las tardes. Estará aquí. No, no. Nada.
Minuto 9, 5-3 para Unión Esportiva Sarriá contra Asesoría Prieto Antur e Ibiza. Unión Esportiva Sarriá, Gullón, Gen Nostra y Montes Lara. Y el Ibiza con su patrocinador Asesoría Prieto Antur. Primero 2 minutos para un jugador del Ibiza. Vale. Con lo mismo que allí, los minutos. Primero encima, Minuto 12 y medio, 6-3 para Unión Esportiva Sarriá. Siguen con la defensa 5-1 y algo agresiva. Están sin ideas los chicos de Ibiza de momento. Siete metros para Ibiza. Y recorta a distancia 6-4 al minuto 13. Recordamos como local está la Unión Esportiva Sarriá, como visitante Asesoría Prieto Antur Humboldt Ibiza.
7 metros para Ibiza, en este momento 8-5, minuto 15 de la primera parte. Bueno, minuto 17, ya 9-5, aquí en el Omni, en el Internúcleo de Puerto Sagunto. Vamos a saludar a Goyo, de la manera rojiblanca, que me pide un poquito más de vida en los comentarios. Buen gol de Ibiza en estos momentos. Gol que espera después para el Puerto. Se espera toda la marea rojiblanca. Hay que montar follón y, como no, iluminar la grada. Y tú ya sabes de qué te hablo. Nuevo robo de la defensa avanzada del Sarriá. Y como no, gol 11-6 ya en el luminoso, minuto 18. Se está atascando bastante la asesoría Prieto de Antur, Handball e Ibiza. Oh. Chiquet, puedes haber pasado a tu extremito. Hay que mirar hacia los lados también y contar. Siguen muy atascados. Pasivo. Robo otra vez del Sarriá. Contraataque. Y alto. Falla el contraataque Sarriá. Seguimos 11-6. A punto del minuto 19 ya en la primera parte. En este primer encuentro del sector G del Nacional de Juveniles. Aquí en Puerto de Sagunto. Pabellón Internúcleos, el Omni. Luego el Omni se iluminará para ver a su equipo, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, que se enfrentará a los andaluces del balonmano Maracena, grupo STG Bus, en su debut en esta fase, y esperamos que sea con buen pie. Minuto ya prácticamente 20 de la primera parte. Ataca Sarriá para ponerse 12-6. Confirmado, minuto 20 ya, 11-6, pero sigue atacando Sarriá. 12-6, ya dobla en el marcador
En la Unión Esportiva Sarriá, la asesoría Prieto Antor, Handball e Ibiza. Están atascados en ataque los chicos de las Illes Balears. Aún más, si cabe, más presión, si cabe, del avanzado sobre el central ibicenco. 7 metros claros, sí señor, 7 metros claros para Ibiza. Y amonestación amarilla para el dorsal 3 de Sarriá. Esperemos que oiga bien ahora. Buena combinación de Ibiza. 13-8, minuto 22. Espero que ahora se escuche mejor y vocalizo mejor las jugadas. A ver mis informadores. Ya van entrando los jugadores del Maracena y el Balonmano Puerto Sagunto a cambiarse para calentar motores para el segundo partido de este sector. La nota Sarriá de nuevo. 14-8. Sigue la Unión Esportiva Sarriá con esa defensa agresiva de 5-1. No, 3-2-1. 3-2-1 ahora mismo. Han cambiado a 3-2-1. Aún más agresiva si cabe. Roban balón, como no. Y recupera balón Sarriá. Amarilla para el dorsal 33 del Handball Ibiza. 14-9 en este minuto 24-30 segundos de la primera parte. Primer encuentro. Sector Nacional Juvenil, Grupo G en Puerto Sagunto. Vamos viendo más afluencia, por lo menos aquí en la parte de tribuna. No sé si en las cámaras se verá, por lo menos la tribuna de enfrente sí que tiene gente prácticamente toda del Sarriá. Y esperemos que en el encuentro del Puerto las gradas tomen un color más notable, sobre todo rojo y blanco. 2 minutos, sí señor, para el jugador dorsal 19 de Sarriá.
Pasado ya el minuto 25 y 25 segundos, 14-9 para Unión Esportiva Sarriá contra Handball Ibiza. Falta en ataque del Ibiza, recupera balón Sarriá. Minuto 26 ya, primera parte, 14-9. Jugada y balón para ponerse con 15-9 de 6 arriba el Unión Esportiva Sarriá. Gullón y en Nostra Montes Lara. Roba, listo Ibiza, roba, contraataque de Ibiza. Y gol. 14-10, recorta distancias. Ha sido listo el jugador del Ibiza metiendo la mano y robando al lateral izquierdo del Sarriá. Tú. Hoy tenemos compartido el sistema porque tenemos a nuestro compañero Manolo Gándara y alguno más en el Reina Marigil de Sagunto con las chicas del balonmano Morvedre, disputando también su sector femenino aquí en Sagunto. Mañana recuerdo que será mañana, chicas, en Reina Marigil, y por la tarde podrán acudir al pabellón Internúcleos de Puerto Sagunto al Omni para la segunda jornada de los chicos del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto. El domingo ya vuelven a coincidir. Habrá que repartirse otra vez. Pero mañana 2 minutos por golpe en la cara. Pitan. 2 minutos a jugador del Ibiza, dorsal 6. Por lo dicho, estamos en la ciudad, en el Camp de Morvedre, estamos en la comarca del balonmano nacional este fin de semana. Balonmano Morvedre en Sagunto, Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto aquí en el puerto. Gol para Sarriá, minuto 27, 23 segundos, 15-10. Uno menos e Ibiza, por exclusión de 2 minutos del su dorsal 6. Más concretamente de Hugo Costo. A 2 minutos ya de la conclusión de esta primera parte, 15-10, ataca Ibiza para recortar distancias. Siguen con uno menos en pista. Está pasado el minuto 29, no lo recuperan a su dorsal 6, Hugo Costo. Pasivo. Pasivo para Ibiza, pero gol. Gol, recorta distancia Adrián Núñez para Ibiza, 15-11, a punto de estar en el minuto 29 ya. Golazo, golazo. Dorsal 19, Alberto Vicente para Sarriá, 16-11. A falta de 50 segundos, de 45 segundos para el final de la primera parte. Luis. Jordán. Jordán. Jordán.
Pierden bola Ibiza. Últimos 10 segundos, 16-11 en el marcador. Y anotan 17-11 y sirena. Descanso en el Internúcleos, en el Omni. Oh, parece que hay problemas con el portero del Ibiza. Recordamos que el Ibiza solo ha traído un portero en su relación de jugadores. ¿Cuándo ibas a poner eso? Las luces y el humo.
Comienza la segunda parte. 19-12 en el minuto 2 ya. Atacando Ibiza. Parando el portero de Sarriá. Aleix Biosca. Pierde balón Sarriá, Pasos. Juega Ibiza para recortar algo de las distancias. Recordamos 19-12. Fuera. Bola fuera. Recorta distancias en este minuto 4 y 15 segundos Ibiza, 19-14. Su dorsal Hugo Navarro. Empiezan a animarse las gradas aquí en el Omni, en el Puerto Sagunto. En este lado de que la cámara no enfoca. Aunque aún queda más de una hora para el partido clave. Clave al ser el primero de este sector. Siempre hay nerviosismo en los equipos. En ese primer encuentro, 7 metros para Sarriá. Aquí tengo también ejemplos, Oscar. Tengo técnico y ahora para los penaltis, para los contraataques, para meter gol puerto. Yo al equipo les pongo la casa de la muerte. Y cuando para el portero, la de dar medio. No, yo para apretar el play ya, este es el ejemplo. Lo tengo programado ahí. Paradón del portero Ibicenco. Saúl Alonso, 20-14, minutos 6 ya de esta segunda parte. Y gol de Ibiza otra vez. Están recortando a Adrián Núñez. 20-15.
Vuelven a robar los chicos de Sarriá. 23-15 ya. Se van separando otra vez en el marcador. Es minuto 8 de la reanudación en este primer encuentro. Vuelve a marcar Saúl. Perdón. Adrián Núñez. Recorta a distancia. 23-16. Minuto 8 exactamente ahora. Lesión del dorsal número 15, Ignacio Martín del Ibiza. Esperemos no sea nada grave, porque han traído una plantilla corta aquí al sector los ibicencos. Minuto 9 ya de la reanudación. 23-16, pierde la bola Ibiza. Vuelve a atacar Unión Esportiva Sarriá para anotar el gol 24 y lo hacen. 24-16, minuto 9 y 30 segundos de la reanudación en este primer partido del sector G del sector juvenil nacional, Puerto de Sagunto. Conjunto de Ibiza que me trae grandes recuerdos, grandes amigos de la isla. Como no, Fran Rubio. Un beso muy grande desde aquí de Puerto Sagunto de todo amigo Javi Teru. Y Carlos Cepedal, si nos oyeras también para ti.
Minuto 11 y medio, ataca Ibiza. Marcador 26-17 y aprovecho otra vez para volver a saludar a mi gran amigo de Ibiza, Fran Rubio, el pivote del Primera Nacional de Ibiza. Grandes recuerdos en la isla con él y con Cepe y como no con Nema Dokic. Seguimos aquí en el Puerto Sagunto, ataca Ibiza, ataque del conjunto ibicenco. Contraataque perfecto de Unión Esportiva Sarriá, 27-17, ya minuto 12 de esta reanudación. Tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado por Ibiza de nuevo. Repito, marcador 28-17, minutos 12-33 segundos de la segunda parte. Y ya veo a los chicos del puerto por el túnel. Algo nerviosillos. Esperemos que no se transmita en la cancha y puedan pasar el primer paso de este sector, va a la redundancia, y ganar al equipo andaluz del Maracena. Reanudado ya el partido, ataca Ibiza. Sigue esa defensa agresiva el Sarriá del avanzado. Siete metros para Ibiza. Y anota 28-18, minutos 13-30 segundos de la segunda parte. Aquí deberían estar. La nota Kildore Hadou, el gol 29 para Unión Esportiva Sarriá, pivote catalán.
Buena combinación de Ibiza y gol de también su pivote, Hugo Navarro. Parece mi nuevo bikini. Qué guapa, qué bonito. ¿Está? Mucho. Como no, comentarios, publicidad de bikinis y todo aquí en Puerto Sagunto. Punto de llegar al Ecuador de esta segunda parte ya. Falta 30 segundos, marcador 29-19 para Unión Esportiva Sarriá. No sé yo si al final hará falta el golaveras o qué. Pero habrá que tomar nota de este resultado. 30-19 para Sarriá. Anota Jordi Aymerich. Robo de nuevo del Sarriá y gol al contraataque del dorsal número 7. Minuto 16, segunda parte, Unión Esportiva Sarriá 32, Asesoría Prieto Antur, Handball Ibiza 19, en este caso 20. Vuelve a anotar su jugador Hugo Navarro. Recupera Ibiza, pierde el balón Sarriá, ataque lento. Ya ha avanzado casi en medio campo del Sarriá con su dorsal número 3, Jordi Aymerich. Más 12 para Sarriá. Minuto 17 ya. Esta segunda parte en el primer encuentro del sector Grupo G juvenil aquí en Puerto Sagunto, el Omni. Fallo de Ibiza y contraataque rapidísimo del jugador dorsal número 7. 33-20 ya en el marcador, más 13 para Sarriá. Unión Esportiva Sarriá, Gullón y en Nostra Monteslara.
Minuto 19 ya, más 15 para Sarriá, 35-20. Vuelve a contratar. Balón largo en el contraataque. Sarriá recupera la asesoría de Prieto Antur. Handball Ibiza. Lentos en ataque. Ahora en la línea de 6 el Sarriá debido a la exclusión. Son 5 jugadores en pista y al poste. No tiene suerte Ibiza tampoco en los disparos. 7 metros para Ibiza. Correcto. Contraataque otra vez de Unión Esportiva Sarriá, 36-21 ya más 15 en el minuto 23 de la segunda parte. Aquí en Puerto de Sagunto, primer match en este sector nacional juvenil Grupo G, donde tenemos a los equipos que están disputando el encuentro. Unión Esportiva Sarriá, Gullón, Gen Nostra, Monteslara, el asesoría Prieto Antur de Handball e Ibiza. Después tendremos al balonmano Maracena, Grupo STG Bus, y al Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto. Pierde Sarriá el balón y ataca otra vez a recortar un poco de distancias de Ibiza, 36-21.
Tiempo muerto otra vez para el Ibiza. También con ganas ya de que llegue este veranito, porque el Menda se va al handball playa en balonmano Vinaroz. La playa de Vinaroz, como echo de menos, Alex Sanz, Marc Simón. Tengo ganas ya de que llegue para ir allí con vosotros y disfrutar de ese cálido pueblo. Satisfaction 36-21, el minuto ya 25 de esta segunda parte. Bueno, concretamente 24-41 de tiempo, más 15 para la Unión Deportiva Sarriá, 36-21. Recupera bola el handball Ibiza. Vamos a ver si recortan algo distancias o seguimos ahora mismo con el más 14 que tiene el Unión Esportiva Sarriá. Pasos de Ibiza. 8 segundos, 7 segundos para el minuto 26 ya. 36-22. Arriba Unión Esportiva Sarriá. Gol de Ibiza y 2 minutos para el dorsal 19 de Sarriá. Exclusión de 2 minutos para Alberto Vicente. Gol de Adrián Núñez. En estos momentos más 13 para Unión Esportiva Sarriá, 36-23. Contra asesoría Prieto Antonio del handball de Ibiza. El entrenador del handball Ibiza, Miguel López, es jugador de otros equipos como el Ibiza, como Balonmano Vinaroz y alguno más.
Roja directa, exclusión para el dorsal 6 del Ibiza. Para Hugo Costo. Tarjeta roja. No nos gusta ver esas cosas en un sector juvenil. Fair play es lo que queremos ver y disfrutar del balonmano de estas grandes figuras y futuras del balonmano español. 37-23 para Sarriá en el minuto 27-38 ya. A punto de concluir este primer encuentro. Sector nacional, Grupo G en Puerto Sagunto. Juveniles. Final del encuentro. Unión Esportiva Sarriá 39. Asesoría Prieto Antur Ambol Ibiza 24. Fuerte aplauso a los dos equipos. Bravo, bravo Sarriá, bravo Ibiza. Y a continuación tenemos el debut del balonmano Maracena y el Fertiberia balonmano Puerto Sagunto.
descanso del segundo.